Vamos a hablar sobre el federalismo. Voy a retomar la noticia que he leído en la primera parte de la página 18 del diario El País, para refrescarles la memoria. Son unas declaraciones de Meritxell Batet, que es la coordinadora del programa electoral del PSOE, y si no me equivoco ha sido nombrada como número 2 en las listas de cara a las generales del Partido Socialista. Y dice lo siguiente: queremos reformar la Constitución, pero no para complacer al soberanismo. También podemos leer lo siguiente: la singularidad propia de Cataluña no está suficientemente reconocida, por eso hay que hacer reformas. También leemos: tiene que haber una reordenación de las competencias del Estado y de las comunidades. Y por último leemos: el concepto y la denominación de Cataluña será fruto del consenso con las demás fuerzas. ¡Qué bien! Cataluña es lo que es, No, que el consenso va a decir Cataluña lo que es el consenso. Sí, sí. Y si no hay consenso... pero que una cosa es lo que es con independencia de cómo se la denomine. Claro, pero bueno, si me permite, Antonio, venga, ya que David ha leído el titular, quisiera hacer alguna reflexión. En primer lugar, viendo retrospectivamente, los oyentes tienen que saber que el proceso autonómico español se desarrolla a partir de un intento de resolver el problema catalán que hay en España. Es decir, que la Constitución del 78 regionaliza, autonomiza todo el mapa en base al problema catalán. Digo esto porque ahora parece que se está reeditando la segunda edición. Es decir, el problema catalán persiste a día de hoy y lo que se trata es de volver a dar la solución al problema catalán. Lo cual me lleva a decir que el primer intento fue un fracaso total y absoluto. Pero un fracaso con consecuencias. Es decir, no solamente se convirtió Cataluña y el País Vasco en comunidades autónomas, sino que se hizo de todo el mapa nacional un tablero de ajedrez, es decir, se regionalizó todo el problema. Allí, en aquellas regiones donde no había vocación autonomista, como Extremadura, como Andalucía, pues o La Rioja, pues se crearon comunidades autónomas artificialmente. Bien, entonces se constata que el modelo no ha funcionado, el modelo no funciona, y parece ser que la posición del Partido Socialista es que no va a funcionar. Por lo tanto, tratan de hacer una huida hacia adelante, es decir, ya que el Estado autonómico no funciona, pues habrá que reformarlo. El planteamiento que yo hago es, cuidado, antes de hacer investigaciones sobre el papel, vamos a ver las consecuencias, la trascendencia que esto pueda tener. Por otro lado, el modelo que propugna el Partido Socialista, el federalismo. Tú hablabas de una constitución material, una constitución histórica en España. Yo te preguntaría, ¿en qué momento de la historia de España ha existido una constitución federal, un sistema federal en España? Te voy a responder a eso. En la Primera República se llamó federal o federalista, pero hay una enorme confusión en que fue Pi Margall, fue traductor al español y al catalán, creo que también, de la obra de Proudhon. Proudhon no era marxista, al contrario. Era anarquista. Era anarquista y unas polémicas tremendas de Carlos Marx y Proudhon. Y Proudhon defendía un sistema político organizado sobre la base de las federaciones. Pero en el mismo sentido que hoy existen las federaciones deportivas en España. Federación de tenis, federación de fútbol, federación de béisbol, de todo. Ese era el concepto federal de Proudhon. Además, tengo que decirlo en honor a la verdad, que aunque Proudhon lo desarrolla, la idea no es suya. La idea de construir el Estado sobre una pirámide de federaciones locales, para terminar en una cúspide, que es el Estado, es nada menos que de Condorcet, que para evitar el trastorno que implicaba para Francia la convocatoria de los Estados Generales previos a lo que luego fue la Revolución Francesa, pero que no tienen ningún punto de enlace común, que la convocatoria fuera ya la causa de la revolución, Condorcet ofreció un sistema piramidal de federaciones, para que las federaciones de los departamentos franceses, cada federación en una pirámide culminara en el Estado monárquico. Esa idea de la federación inspiró durante la Revolución Francesa la marcha de todas las federaciones, es decir, los distritos, los habitantes de Marsella del Sur. Lo he citado en primer lugar de Marsella porque fue donde por primera vez se cantó la marsellesa. Y ese canto y ese himno
de la Marsellesa que no fue concebido para la Revolución Francesa, sino por un militar que estaba destinado en Estrasburgo. Lo hizo para enardecer la batalla contra los austriacos. Por eso se habla de un tema militar que no fue. Pero los marselleses, los obreros del puerto de Marsella, fue el grueso que a pie marcharon hacia París para celebrar el aniversario de la toma de la Bastilla. Y es ahí donde se llamó las federaciones. Es más, el más grande romántico historiador de la Revolución Francesa, que es Michelet, considera que el momento más glorioso de la Revolución Francesa no es ni la Bastilla, ni la Rey, es la marcha de la Federación. De eso se enamoró Michelet. Bien, pues esto lo hago para decir que la idea de Proudhon, a través de Pi Margall, fue la que inspiró la primera república española de carácter federal, que no se debería llamar federal, sino federacional, para distinguirla. De una cosa son las federaciones y otra cosa es el Estado federal. Te ha faltado decir que fue históricamente un completo fracaso como régimen. Por Dios, los cuatro presidentes eran muy honestos, ¿eh? Tanto Pi Margall como Salmerón, como Castelar o Figueras, eran personas honestísimas, pero fracasaron porque no tenían nada que ver con la realidad cultural, material de España. Ahí tienes un ejemplo, como una constitución formal de la Primera República dura un año, nada, y tiene 4 presidentes porque no tienen nada que ver con la Constitución española, porque era una idea francesa de Proudhon que también fracasó en Francia. Bien, por reconducir un poco, estábamos en que el problema de Cataluña engendró el Estado autonómico español, que ha devenido en un fracaso reconocido, y ahora se pone encima de la mesa como remedio, como solución, el Estado federal. Estábamos diciendo, y tú lo has desarrollado de una manera muy detallada, que ideológicamente España nunca ha sido una federación, políticamente nunca ha estado federado, y todo este invento que se pone sobre la mesa lo ha leído David para resaltar la singularidad, la identidad propia de Cataluña. Bueno, pues sobre esto también hay que decir algo. Se ha pretendido que son hechos diferenciales los que no se amparan en la Constitución actual. Eso no es correcto, porque la lengua, el catalán, el valenciano, el euskera, son hechos diferenciales, claros, pero que están perfectamente asumidos, perfectamente regulados, contemplados y defendidos en la legislación actual. ¿O es que acaso el catalán está siendo atacado de alguna forma por la legislación o por la acción del gobierno central? Además, la lengua propia ahora se está poniendo de relieve más que antes, no es elemento suficiente para definir una nación. Y la teoría de Herder y de Fichte, de los románticos idealistas alemanes que atacaban a las lenguas muertas en favor de las lenguas alemanas, de las lenguas vivas, pues aquí aplicado a España carece de sentido porque la lengua no es un dato suficiente para fundamentar el nacimiento de una nación. Ejemplo, por ejemplo, Austria y Alemania, es que no hablan el mismo idioma y sin embargo son naciones diferentes. La característica o singularidad lingüística no es elemento suficiente para definir una nación. Bien, pero en cualquier caso, la lengua, como hecho diferencial catalán, no está siendo, digamos, atacado por otras instancias, sino que goza de una protección, buena salud, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿a qué se limitaría esta identidad propia catalana? A que se le reconozca, a que se le declare su existencia, a que se diga en la Constitución que Cataluña existe. Bueno, yo creo que eso es una obviedad. No es necesario hacer una reforma constitucional para eso. Una de las cosas que yo sí quiero denunciar es que, aprovechando que se invocan los hechos diferenciales, pues se pueda obtener algún rendimiento político o económico de esto. Me explico. Cuando los pocos que han tratado los hechos diferenciales, por ejemplo, Juan Fernando López Aguilar, que es un político del Partido Socialista canario, hay un hecho diferencial insular, que es la insularidad. Bueno, pues hablan de que sí, de que hay que poner encima de la mesa los hechos diferenciales, pero la segunda parte de la ecuación es, bueno, y como tal hecho diferencial, ¿qué representa? ¿Qué consecuencia trae? ¿A qué te da derecho el hecho diferencial? ¿Es que acaso por tener una lengua propia hay que darle un tratamiento fiscal diferenciado?
porque ahí es donde, Claro. donde el discurso no se sostiene. Claro. Ellos dicen, somos diferentes. Bien, ya lo tiene usted reconocido. Ahora, como somos diferentes, queremos un sistema fiscal propio. Oiga, cuidado, Que tiene que que ver una estamos, cosa con la estamos otra. pegando un salto en el vacío de una importancia manifiesta. Otro dato que también quiero poner encima de la mesa es que, a pesar de que España no tiene tradición federal, que en la Segunda República expresamente en los trabajos parlamentarios se rechazó la posibilidad de federalizar España, que en los trabajos parlamentarios de la Constitución del 78 expresamente se rechazó el modelo federal que propugnaba Jordi Solé Tura, Sí. pues a pesar de todo eso, resulta que los modelos federales que conocemos en nuestro entorno, Alemania, Austria, Estados Unidos, que son los modelos clásicos a los que siempre se alude, pues resulta que allí se están revisando los modelos federales. También. Es decir, ¿hacia dónde nos encamina esta reforma? Nos encamina hacia un modelo incierto que los propios países que lo llevan poniendo en práctica están recelando de ellos. Yo veo que todo esto Es producto de las ambiciones pequeñas. de las ambiciones y de la ignorancia. Es decir, Eso han es- sacado de la eso por chistera supuesto. un sistema que no está definido, que no está dibujado completamente y lo ponen encima de la mesa. Una de las críticas, que no la hacemos nosotros, que la ha hecho la clase periodística, es, pero defina usted ese modelo federal al que nos quieren llevar. Vamos a Usted eso. quiere una reforma constitucional, pero no explica de antemano en qué consiste. Y responde, no, bueno, cuando se inicie el proceso de reforma ya se verá. No, pero oiga, ¿cómo que ya se verá? Diga hacia dónde nos lleva, porque si no, El PSOE defiende el Estado federal. Yo dije ayer que estoy muy extrañado de que, además del periódico El País, El Mundo empieza a publicar páginas enteras de autores, abogados del Estado, con pretensiones de eruditos, defendiendo el Estado federal en el mundo. Y el Estado federal, que el PSOE defiende, dice que no es la ruptura de la Constitución, no es otra Constitución, sino que quiere reformar la Constitución en sentido federal. Bien, el artículo primero dice que España es una unidad indivisible, ¿no? sí. Pues para que haya federación tiene que dividirse España. Sin división no es posible federación, porque la federación es el pacto de unión entre estados separados. Lo primero que hay que hacer es dividir a España en 17 estados. Indisoluble unidad de la nación española. Palabras Indisoluble. literales. Pues Indisoluble. entonces el PSOE tiene que saber que se enfrenta ante ese artículo primero y que cualquier intento federal rompe íntegramente la Constitución. A mí me parece formidable que la rompan, porque sé que no vale para nada y que es una de las causas principales del atraso de España en tantísimas cuestiones, sobre todo en educación y en la situación en que nos encontramos. Pero el PSOE no, defiende la Constitución y sin embargo el Estado federal la destruye. Nada más que yo quería terminar. No, pero yo No, es que me has yo- dado pie yo- para yo- decir tú cosas venga. muy importantes. Venga. Yo creo que ya en algún programa se analizó. Una cosa es reformar, manteniendo la estructura, lo que es la esencia del cuerpo de la Constitución, y otra cosa es hacer una Constitución totalmente distinta. Los que pretenden esta reforma dicen que no habría que reformar más allá de 10 o 12 artículos. Imposible. Yo, sin embargo, he hecho La el paciencia. estudio necesario para ver cuántos artículos habría que reformar, y hay muchísimos más de 25 títulos completos. Es decir, Empezando por el artículo primero. empezando por el título primero, que es el frontispicio, el que va a marcar las grandes líneas de la Constitución. Es decir, que cuando tú empiezas a retocar un texto normativo y resulta que no tienes que cambiar 2, 5, 10 artículos, sino que lo que tienes que cambiar es la estructura de la Constitución, pues al final te conviene mejor hacer otra Constitución. Con lo cual te estarían dando la razón, porque yo recuerdo que una de tus primeras enseñanzas fue, Daniel, los procesos históricos políticos en España son pendulares. Duran aproximadamente el mismo tiempo cuando el péndulo se va para un lado que para otro. De acuerdo. Después de 38 años de dictadura, hemos tenido un régimen que lleva ya 38 años. Y ahora A lo bueno. mejor se ha cumplido ese pronóstico histórico que tú hiciste hace 25 años, de que detrás de un periodo de dictadura ha venido otro periodo La anarquía. más o menos del mismo tiempo, No, donde de está decir agotado lo el modelo. contrario de las ideas fundamentales que defendió Franco. Había unidad, pluralidad. Unidad de España, pluralidad de España. Nación de naciones. Pero qué locura está diciendo. No existe el concepto de nación de naciones, a no ser que se aplique a Sudamérica. Que España crea estructuras materiales que terminan siendo naciones. Pues muy bien, España ha sido la nación que ha parido
pues todas las naciones americanas, pero dentro de España. Eso es absurdo. Yo quiero terminar reflexionando un poco diciendo que el proceso autonómico, no me cabe la menor duda, se hizo para resolver el problema catalán y ha generado muchos problemas porque se ha, digamos, autonomizado toda España. No ha resuelto el problema Tal vez catalán. ahora nos encontramos con la segunda edición, que este proyecto de federalizar España puede atraer muchos más problemas que soluciones pretende. Entonces no se puede hacer a la ligera, sino que habrá que intentar reflexionar convenientemente antes de abrir la caja de los truenos, la caja de Pandora.